Bienvenidos al tutorial de Economía de Empresa del Instituto Calderón de la Barca, dedicado en este caso a la empresa parte 2. Vamos a ver en este tema la diferente tipología de empresas, diferenciando entre un empresario individual y una empresa societaria, ¿de acuerdo? Ya sea esta personalista, capitalista o dentro de las mercantiles, fuera de las mercantiles, aquellas otras que son civiles y que pasaremos por alto en este caso. Bien, respecto al empresario individual, es una alternativa adecuada por la espontaneidad y la facilidad de creación para una empresa de nuevo inicio, o en algún caso como el que podéis estar escuchando, para un empresario joven. Como digo, es una buena alternativa por la sencillez y la espontaneidad en su creación. Tiene, eso sí, un inconveniente principal importante, y es la responsabilidad ilimitada para el empresario que la lleva a cabo. En este caso, al ser un empresario individual, al no haber sociedad, la tributación se hará de las rentas, de los ingresos, por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. No cabe hablar entonces aquí de impuesto de sociedades. El nombre de la empresa va a coincidir con el de la persona y no hay un capital mínimo para la constitución. Estas son las características principales, amén de ventajas e inconvenientes que podéis consultar aquí. En cuanto a las sociedades mercantiles, diferenciamos en este tema las sociedades personalistas de las capitalistas y, por último, las sociedades de interés social. Prácticamente esto es una evolución histórica también, esta clasificación. En un primer lugar había sociedades personalistas donde los socios personalistas eran importantes como personas que contribuían por completo al desarrollo de la empresa, es decir, aportaban tanto capital como trabajo. Y por lo tanto era muy difícil diferenciar la personalidad del socio de la empresa. Estas sociedades de carácter personalista, aparte de las importantes restricciones que tienen la transmisión del capital de los socios, tiene también el inconveniente, como el anterior, de la responsabilidad ilimitada. En este caso, la responsabilidad ilimitada, cuando un empresario tiene responsabilidad ilimitada, quiere decir que responde por su patrimonio universal, tanto el aportado a la empresa como el suyo particular, lo cual hace que estas empresas personalistas, aquí tenéis la sociedad colectiva, que es el paradigma de ella, pues estén en franca decadencia, prácticamente no se utilicen, aunque sí estén regladas. También hay sociedades comanditarias en las cuales conviven dos tipos de socios: los socios colectivos, que son los personalistas, los que aportan capital y gestionan el negocio, aportan capital y trabajo, de aquellos socios también comanditarios o capitalistas, que estos sí solo aportan capital, y como solo aportan capital, se entiende que deben responder limitadamente de las resultas de la empresa. En el caso de la sociedad comanditaria por acciones, se diferencia del anterior en que los socios comanditarios tienen divididas sus participaciones, sus aportaciones al capital, en partes idénticas que se denominan acción, cada una de ellas. Iniciamos ahora el desarrollo de las sociedades mercantiles de carácter capitalista y empezamos con la sociedad de responsabilidad limitada, la SL, que es la forma típica de sociedad actual. En este caso es una sociedad capitalista, es decir, los socios van a tener responsabilidad limitada al capital aportado a la sociedad y van a ser constituidas a partir de un socio. En este caso, si solo hay un socio, se denomina sociedad limitada unipersonal. El capital mínimo son 3.000 euros y quiere decir que por debajo de este capital no se puede constituir. Ha de estar totalmente suscrito por los socios y totalmente desembolsado. La transmisión es libre, como va a ser en el caso de la sociedad anónima, sino que está restringida, dado que se entiende que la aportación del socio en el caso de la sociedad limitada exige una mayor implicación que en el caso de la sociedad anónima. Tributa ahora sí ya por el impuesto sobre sociedades, no por el IRPF como veíamos con anterioridad, y está pensada pues para pymes. En cuanto a los órganos de gobierno, observamos que está la Junta General de los Socios, que es el órgano de decisión supremo, y los administradores, que son los que ostentan la representación legal
y que puede ser una persona, dos, o si ya son tres o más, se reúnen en lo que se denomina Consejo de Administración. Bien, pasamos ahora al caso de la sociedad anónima. En este caso es una sociedad capitalista, igual que la anterior, pero pensado para empresas de mayor dimensión y mayor tamaño, puesto que tiene un capital mínimo de 60.000 euros. Este capital mínimo debe estar, sí, totalmente suscrito, pero no desembolsados. En este caso, los socios se denominan accionistas, puesto que el capital está repartido en partes iguales, idénticas, alícuotas, cada una de las cuales se denomina acción. La transmisión de las acciones es absolutamente libre, no como en el caso de la sociedad limitada, tributa igualmente por el impuesto de sociedades. El dividendo es la parte del beneficio que es repartido entre los socios. Ese es el dividendo activo, ¿de acuerdo? Es decir, de la cifra final del beneficio neto, parte de él va a pagar el impuesto de sociedades sobre el beneficio, otra parte se quedará en la empresa en forma de autofinanciación, pues generalmente en reservas, y la última parte, la tercera parte, será repartida entre los socios en forma de dividendo activo. En cambio, cuando hablamos de dividendo pasivo, es el capital pendiente de desembolsar. Hemos dicho que en el momento de la constitución el capital debe estar totalmente suscrito, pero desembolsado solo hasta, desembolsado al menos un 25%. Quiere decir que en este caso, si solo se desembolsa el 25%, quedará un 75% de capital como dividendo pasivo. Los órganos de gobierno, las funciones son similares a la sociedad limitada, y en el caso de la Junta General de Accionistas diferenciamos la ordinaria, que se reúne dentro de los 6 primeros meses del año, pues generalmente para aprobar la gestión del año anterior y acordar la propuesta de distribución de beneficios, las extraordinarias que se convoquen, y la universal, que se convocará cuando esté presente la totalidad del capital social y que tiene las mismas funciones que la Junta General de Accionistas. Hay un tipo de sociedad anónima especial, que es la Sociedad Anónima Europea, que podríamos hablar que es como una sociedad anónima de segundo grado, puesto que para su constitución debe ser constituida a partir de unas sociedades anónimas de un país miembro, y que otorga el privilegio o la capacidad de acción dentro de la zona de la Unión Europea. Se exige en este caso un capital mínimo de 120.000 euros. Otro tipo de sociedad es la sociedad de capital riesgo, la cual nace con la intención de proporcionar financiación, recursos a medio y largo plazo, a otras empresas sin vocación de permanencia en ellas. Pueden ser negocios que están empezando, lo que sería un negocio de venture capital, o el private equity, que sería para empresas ya en una etapa de madurez que puedan estar en un proceso de expansión o de reestructuración. En cuanto al concepto de acción, que recuerdo que es una parte idéntica alícuota del capital social de la sociedad anónima, debemos tener claro, sobre todo también para la realización de los problemas de este tema, que toda acción tiene tres valores: el valor nominal, que es el valor de emisión de la acción, y que tiene como valor la relación entre el capital social de la empresa y el número de acciones emitidas. Luego estaría el valor efectivo, que es el valor de mercado de la empresa o la cotización en el mercado del título, y por último el valor teórico, el cual es el valor presente de la acción teóricamente, y que es la relación del capital social más la autofinanciación de enriquecimiento acumulada entre el número de acciones emitidas. Volveremos sobre esta parte para la realización de ejercicios que en este tema se van a dedicar al cálculo del derecho de suscripción preferente. Entramos ahora en la parte de las sociedades de interés social. Vemos ahora la sociedad cooperativa y luego veremos las sociedades laborales. En este caso, la sociedad cooperativa es una sociedad de interés social porque se entiende que persigue pues un fin adecuado socialmente, o que genera algún tipo de ventaja o promoción social. Muchas veces se vinculan pues a sectores como la educación, la vivienda, sectores agrícolas, pesqueros. En este caso, el régimen es de puerta abierta y baja voluntaria. Quiere decir que el socio cooperativista
puede entrar cuando lo desee y darse de baja cuando entienda necesario. Los socios están bastante vinculados a la marcha de la empresa, suelen estar bastante implicados, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aportan capital y trabajo, y en el caso de la responsabilidad se entiende que es limitada, salvo que los estatutos expliquen algo en contrario. El capital se divide en aportaciones nominativas a nombre de cada uno de los socios, ¿de acuerdo? No hay un capital mínimo en la Constitución a nivel estatal, pero se puede regular cualquier otra cosa en la comunidad autónoma de acuerdo a la legislación específica. Tiene un principio de gestión democrática, donde cada persona posee un voto con independencia del capital que haya aportado. Todos los socios tienen los mismos derechos y obligaciones y en principio no tienen ánimo, bueno, en principio y en final, no tienen ánimo de lucro. Si hubiese un excedente, es decir, no tienen ánimo de lucro, pero pueden ser lucrativas, pueden obtener beneficios. Si existiese ese beneficio, ese excedente, el retorno cooperativo denominado, se repartiría en función de la participación de cada socio. Una vez que se atiendan las necesidades, que son un 30% de esos excedentes, se debe destinar siempre al fondo de reserva obligatorio y al fondo de educación y promoción. Los órganos principales son la Asamblea General, el Consejo Rector y los interventores. La Asamblea General es el que muestra la voluntad de la sociedad cooperativa, que es la que aprueba las cuentas anuales, en última instancia controla la gestión, distribuye el excedente, en fin, el órgano de decisión mayor, superior, es la Asamblea General. Luego la gestión diaria de la empresa queda a cargo del Consejo Rector, formado por los gestores, nombrados, eso sí, por la Asamblea. Y luego están los interventores, que es el órgano auditor, que es el que controla las cuentas anuales, y la gestión del Consejo Rector, que estará entre 1 y 3 de los socios que la conforman. En cuanto a las sociedades laborales, pueden ser sociedades anónimas laboral o sociedad limitada laboral. Y respecto a estas sociedades mercantiles de carácter capitalista que hemos visto, lo que ocurre es que tienen ventajas sociales y tributarias importantes, porque la participación la participación en el capital corre en su mayoría a cargo de sus propios trabajadores. Es decir, los socios trabajadores siempre tendrán más del 50% del capital social de la empresa, y ninguno de ellos puede ostentar más de la tercera parte del capital social de la empresa. Es decir, un solo trabajador no puede tener más de la tercera parte del capital social de la empresa. Siempre que no sea una administración pública o determinadas organizaciones sin ánimo de lucro, en cuyo caso sí que pueden tener el 50% de capital social, no más. Y los socios que no sean trabajadores no pueden representar, en cuanto a números de horas trabajadas, más del 15% de las realizadas por los socios trabajadores. En este caso sería el 25% para empresas que cuenten con menos de 25 trabajadores. En el caso de que haya una transmisión de acciones o participaciones, dependiendo si estamos hablando de la sociedad anónima laboral o sociedad limitada laboral, los trabajadores de la empresa que no sean socios tienen preferencia a la hora de adquirirla.